Nuestro trabajo es traer y construir un tercer templo. También están planeando sacrificar 5 vacas rojas. Israel está una vez más en el centro de la atención global. Durante miles de años, el misterio de la novilla roja ha planeado en la tradición judía y la escatología cristiana por igual. Parece que esta pieza del rompecabezas profético acaba de encajar. Han surgido 2 actualizaciones importantes y se contradicen por completo. Un lado afirma que finalmente se ha llevado a cabo una ceremonia legítima de la novilla roja, la primera en 2 milenios, y que cumple con todos los requisitos necesarios para purificar el templo. Pero por otro lado, el Instituto del Templo, una de las autoridades clave detrás de esta preparación sagrada, declara públicamente que ninguna de las novillas rojas traídas a Israel califica. Entonces, ¿qué pasó realmente? ¿Podría ser esta una señal divina de Israel, una cuenta regresiva para algo predicho en la Biblia? Asegúrate de quedarte con nosotros hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar podría sacudir tu comprensión de la profecía bíblica y desafiarte a pensar dónde nos encontramos en el calendario de Dios. No olvides darle me gusta a este vídeo, suscribirte al canal y hacer clic en la campana para no perderte ninguna actualización sobre lo que sucede en Israel y en todo el mundo. Porque el tiempo se acaba y lo que está sucediendo en Israel ahora mismo puede ser la advertencia que no podemos permitirnos ignorar. Informes contradictorios sobre la novilla roja. La primera actualización importante proviene directamente de Byron Stenson, un ganadero de Texas que desempeñó un papel clave en la traída de las novillas rojas a Israel. Byron publicó un vídeo y un largo mensaje afirmando que la tan esperada ceremonia de la novilla roja finalmente ha ocurrido y según él y otros fue real. La publicación de Byron describe el evento como una ceremonia de quema realizada con lo que él llama una novilla roja perfecta por un sacerdote perfecto en un lugar fuera del campamento, alineándose, en su opinión, con los requisitos encontrados en la Torá. Si bien la ceremonia no tuvo lugar en el Monte de los Olivos, un detalle que algunos líderes judíos señalan como descalificador, Byron cree que este momento aún debe ser reconocido como la primera verdadera ceremonia de la novilla roja en más de 2 milenios. Notablemente, Byron y algunos seguidores afirman que se cumplieron todos los requisitos bíblicos. Lo más importante es que creen que las cenizas fueron guardadas, lo cual es fundamental para futuros rituales de purificación del templo. Si eso es cierto, entonces esto podría marcar un hito profético con importantes implicaciones para la reconstrucción del tercer templo. Pero luego viene el giro. Solo unos días después del anuncio de Byron, el Instituto del Templo, la misma organización que ha encabezado los preparativos para el tercer templo y la ceremonia de la novilla roja durante más de 2 décadas, publicó un informe contradictorio. El Instituto del Templo publicó una extensa declaración diciendo que en su opinión ninguna de las novillas rojas traídas a Israel califica. Deja que eso se asimile. Después de años de planificación meticulosa, cría y transporte de Texas a Israel, el instituto afirma que cada novilla roja ha sido descalificada debido a la presencia de pelos no rojos, un requisito estricto bajo la ley bíblica. En otras palabras, dicen que actualmente no existe ninguna novilla roja elegible. Su publicación detalla cuán compleja es realmente la ceremonia. Más allá de la novilla misma, el ritual exige un fuego de alta temperatura, madera de cedro, hisopo, lana teñida de rojo y agua pura del manantial de Siloé. Los sacerdotes Kohanim nacen en casa y nunca se exponen a la muerte o la impureza. Lo más importante, la quema debe ocurrir en el Monte de los Olivos con una línea de visión directa al antiguo sitio del templo. Según su relato, nada de esto sucedió. Lo que Byron denominó una ceremonia completada. El Instituto del Templo llama una prueba simulada usando una novilla que ya sabían que estaba descalificada. Insisten que fue un ejercicio de preparación, no el verdadero evento. Así que hay 2 narrativas opuestas. Un lado, liderado por Byron Stenson y algunos, dice que la ceremonia sucedió. Fue válida y las cenizas han sido preservadas. Un hecho histórico, el primero en 2 milenios. El otro lado, liderado por el Instituto del Templo, insiste en que la ceremonia no fue legítima y que ninguna de las novillas rojas cumple con el estándar.
Entonces, ¿quién dice la verdad? ¿Israel acaba de realizar el ritual más profético de la historia moderna o fue simplemente una práctica? La respuesta aún no está clara, pero el conflicto en sí es revelador. Ya sea que esta haya sido o no la ceremonia de la novilla roja, el hecho de que tales eventos de alto riesgo se estén desarrollando ahora mismo en Israel debería hacer que todo creyente preste atención, porque la novilla roja es la clave. Para muchas personas que observan la profecía bíblica desarrollarse en tiempo real, hay una tendencia a centrarse en la imagen más grande de los últimos tiempos. El anticristo, la tribulación, la marca de la bestia y así sucesivamente. Pero, ¿qué pasaría si algunos de los pasos más cruciales hacia esos eventos proféticos ya están ocurriendo silenciosamente ahora mismo? Según muchos eruditos bíblicos y observadores de la profecía, la construcción del tercer templo no es solo inevitable, sino divinamente ordenada. Dios sabía que el primer y segundo templo serían destruidos. Sin embargo, mandó a su pueblo que los construyera de todos modos. Esa misma instrucción divina, algunos creen, se aplica al tercer templo. Si eso es cierto, entonces ninguna tensión política, ningún desacuerdo teológico y ciertamente ningún esfuerzo humano para detenerlo importará. El tercer templo será construido no por el plan del hombre, sino por el propósito de Dios. Recuerden, estamos llamados a no enfocarnos en la corrupción humana, sino en el propósito divino de Dios. Nuestra misión es ser fieles en nuestro papel, confiando en que Dios cumplirá su voluntad a través de la construcción del tercer templo. Ese templo futuro no es solo un símbolo judío, es un marcador profético. Un día se convertirá en lo que la Biblia describe como una casa de oración para todas las naciones. Cuando Jesucristo regrese para reinar durante 1000 años, ese templo estará en el corazón de su gobierno en Jerusalén. Pero el camino hacia ese futuro no está exento de peligros ni engaños. La Biblia también advierte que la abominación desoladora tendrá lugar dentro de ese mismo templo. Es entonces cuando el anticristo se establecerá como Dios, profanando el lugar santísimo y desencadenando eventos que conducirán a la gran tribulación. Así que sí, el tercer templo es tanto una necesidad divina como un campo de batalla profético. Y ahí es donde la novilla roja se vuelve tan críticamente importante. Según Números 19, las cenizas de la novilla roja son el único medio de purificación ritual requerido para el culto del templo. En otras palabras, el templo no puede ser purificado y probablemente ni siquiera puede ser construido hasta que se haya llevado a cabo una ceremonia adecuada de la novilla roja. Es por eso que los recientes informes de Israel, sean contradictorios o no, han causado conmoción en todo el mundo. Porque si la ceremonia ya ha ocurrido incluso silenciosamente, entonces la barrera final para la reconstrucción del tercer templo puede haber sido eliminada. Aún más significativa es la ubicación. La novilla roja debe ser quemada en el Monte de los Olivos, mirando directamente la ubicación del antiguo templo. A partir de ahora, esa tierra específica ya está en posesión judía, cumpliendo otro requisito profético más. Todo está encajando. Las novillas rojas han llegado. Se ha asegurado la tierra en el Monte de los Olivos. Una generación está surgiendo con una pasión renovada por ver el templo reconstruido. Lo único que falta es el acuerdo y el tiempo señalado por Dios. Pero no se equivoquen. Este templo se levantará de nuevo. Con él la profecía se acelerará. ¿Sucedió o Dios todavía se está conteniendo? En este punto hay mucha confusión. Algunos creen que la ceremonia de la novilla roja ya tuvo lugar en secreto. Otros dicen que la de julio fue la real, aunque no haya sido reconocida oficialmente. Aún así, otros creen que ninguna ceremonia ha ocurrido en absoluto y que cada novilla roja traída a Israel ha sido ahora descalificada. Pero aquí está la verdad. Independientemente de lo que haya o no haya sucedido, sucederá, porque la Biblia dice que debe ser así. La palabra de Dios es clara. El tercer templo se levantará. El proceso de purificación debe ocurrir. Antes del regreso de Cristo, ciertos eventos se desarrollarán exactamente como se predijo.
La novilla roja no es solo un símbolo, es un marcador profético, un reloj de cuenta regresiva en segundo plano. Quizás, solo quizás Dios lo está retrasando a propósito. ¿Por qué? Porque es misericordioso, es paciente. Como nos dice la Biblia en 2 Pedro 3, 9, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que mientras esperamos y especulamos si la ceremonia ocurrió o si aún está por venir, debemos recordar que el tiempo de Dios no se trata de política o titulares proféticos, se trata de almas. Quizás las cenizas de la novilla roja ya están almacenadas, listas para el día en que el templo comience a levantarse. Quizás ese día esté más cerca de lo que pensamos, pero la Biblia no dice que el templo debe construirse inmediatamente después de que las cenizas estén preparadas. Podría haber una brecha, una pausa en el plan de Dios, permitiendo un poco más de tiempo para el arrepentimiento. Pero el tiempo se agota. Cada segundo nos acercamos más a la separación final. El trigo de la cizaña, las ovejas de los cabritos. Ese momento se acerca cuando el juez de toda la tierra dividirá a la humanidad de una vez por todas. Aquellos que se han rendido a Jesús como Señor estarán con Él para siempre. Aquellos que lo han rechazado enfrentarán una eternidad terrible, un lugar de llanto y crujir de dientes donde la separación de Dios es final. Esto no es solo profecía, esto es sobre la eternidad. Si estás viendo esto y no estás seguro de tu posición con Dios, no esperes ni un día más, ni una hora más. Jesús está llamando. Él murió por ti. Él resucitó por ti y regresará pronto. La novilla roja en la profecía del fin de los tiempos. A lo largo de casi 1700 años de exilio, el pueblo judío anheló regresar a Israel, construir el tercer templo en Jerusalén y restaurar el servicio del templo. 3 veces al día, los judíos observantes oran que el Santo Templo sea reconstruido rápidamente y en nuestros días. Aunque el pueblo judío siempre ha vivido en la Tierra Santa, después del Holocausto, los judíos comenzaron a regresar a Israel en masa. La nación judía renació proféticamente, lo cual se menciona en Isaías 667 y 8, como el Estado de Israel. Desde entonces, los judíos han estado regresando a la tierra desde los 4 puntos de la tierra. Ha habido un movimiento en Israel para reconstruir el Santo Templo. Sin embargo, el principal obstáculo es que el monte del templo está actualmente ocupado por la cúpula de la roca. Así como la reunificación del pueblo judío es el cumplimiento de la profecía bíblica, también lo es la construcción del tercer Santo Templo. Él levantará estandarte a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Hoy muchas de las preparaciones para el tercer templo ya han sido completadas, incluyendo los vasos sagrados de culto y las vestiduras sacerdotales que usarán los levitas en los servicios del templo. También más de 500 jóvenes judíos descendientes de la tribu de Leví han sido entrenados como sacerdotes del templo para cumplir con sus deberes de adoración y sacrificio en el templo. Pero el servicio del templo no puede comenzar sin la novilla roja. ¿Qué tiene que ver una vaca con la reconstrucción del Santo Templo? ¿Cómo podría un simple animal desempeñar un papel vital en el éxito o fracaso de un evento tan monumental? La palabra de Dios afirma que solo la novilla roja puede restaurar la pureza bíblica necesaria para reconstruir el templo. Una novilla roja, pura e inmaculada, es el ingrediente clave para la adoración en el templo. Puedes leer esto en Números 19, 4. Entonces el sacerdote Eleazar tomará de su sangre con su dedo y rociará 7 veces hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión. Descubramos el significado de las cenizas de la novilla roja y la pureza ritual. Volvemos a Números 19. Un hombre que esté limpio recogerá las cenizas de la novilla y las pondrá en un lugar ceremonialmente limpio fuera del campamento. Serán guardadas por la comunidad israelita para ser usadas en el agua de purificación. Es para la purificación del pecado. Según los creyentes, la organización dedicada a preparar la construcción del tercer templo en Jerusalén.
Estas aguas de limpieza son necesarias para purificar ritualmente el área del monte del templo, los vasos sagrados y todo el sacerdocio levítico que se están preparando para el servicio hoy. Las aguas de santificación también se rociaban sobre todos los impuros y muchos eran purificados primero en este proceso antes de entrar a los atrios del templo. Debéis mantener a los israelitas separados de las cosas que los hacen inmundos para que no mueran en su inmundicia por profanar mi morada que está entre ellos. Muchas condiciones pueden causar impureza o contaminación ritual, pero una de las más graves proviene de la exposición a la muerte. La impureza por contacto con la muerte se llama tumamet. Este estado de inmundicia duraba 7 días e impedía a la persona participar en la comunidad o en el culto del templo. Aunque se pueden emplear varios métodos para limpiar a una persona de otras formas de impureza, como la inmersión ritual en agua, es decir, el miga, las cenizas de la novilla roja son el único remedio para la impureza que resulta del contacto con un cadáver. Aunque algunos judíos y cristianos piensan que la novilla roja es algo del pasado, que nunca volverá a verse. Ezequiel, que profetiza sobre el tercer templo reconstruido, también menciona estas aguas de purificación en conjunción con la reunificación de Israel, vinculando la novilla roja a los últimos tiempos y la venida de la era mesiánica. Porque yo os tomaré de entre las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestra tierra y derramaré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Alguien aquí se pregunta sobre el misterio de la novilla roja? La mayoría de la gente se pregunta cómo es posible que las cenizas del animal sacrificial puedan purificar del pecado y la inmundicia. Además, en una aparente paradoja, estas mismas cenizas que purificaban también hacían impuros hasta la noche a cualquiera que participara en los preparativos de la novilla roja, desde la persona que recogía las cenizas hasta la que rociaba el agua. Algunos sabios judíos creen que la ordenanza de la novilla roja está relacionada con el pecado del becerro de oro. Se cree que la novilla roja sirve de alguna manera como expiación por las terribles consecuencias de la adoración del becerro de oro por parte de los israelitas cuando fueron sacados de Egipto. La novilla roja es necesaria para reconstruir el tercer templo, pero esta novilla no es una novilla normal. Debe cumplir las siguientes condiciones. La novilla roja debe ser absolutamente perfecta en su rojizo. Incluso 2 pelos de cualquier otro color la descalificarán. Incluso sus pezuñas deben ser rojas. Debía tener 3 o 0 años. Aunque se podían usar animales más viejos, los más jóvenes no. Debe estar libre de cualquier tipo de defecto o imperfección interna o externa. No debe haber sido utilizada para ningún tipo de trabajo físico y nunca haber sido colocada bajo un yugo, ni siquiera una vez. Solo un animal que cumpla con todos estos requisitos puede ser utilizado para proporcionar las cenizas del proceso de purificación en cumplimiento del mandamiento. El animal no era técnicamente un sacrificio, ya que no fue degollado y quemado en el templo, más bien fue degollado en el monte de los olivos fuera del campamento. Y cada vez que se satisfacen todos los requisitos es cuando el templo se está reconstruyendo. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. A pesar de la voluntad de muchos judíos de reconstruir el templo y reinstaurar el servicio del templo, incluyendo la matanza de la novilla roja, el pueblo judío se ha quedado sin un templo en Jerusalén para realizar los sacrificios de sangre de animales que expian el pecado. Debido a esto, la expiación por sangre ya no es un punto central en el judaísmo. El enfoque se ha puesto en hacer caridad, buenas obras y oración durante aproximadamente 1942 años. Eso es mucho tiempo. Es por eso que el concepto de la expiación por sangre está lejos del pueblo judío. Esta es una de las razones por las que es difícil para el pueblo judío conectar la profecía mesiánica de Isaías 53 y el concepto de la expiación por sangre para el perdón de los pecados con la muerte del Mesías Yeshua en la cruz. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida como ofrenda por el pecado, verá descendencia.
Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La novilla roja misma señala proféticamente a Yeshua, que significa Jesús el Mesías y su muerte en la cruz. El que era perfecto, inmaculado y sin pecado, tomó sobre sí los pecados del mundo para que nosotros pudiéramos llegar a ser la justicia de Dios, lo cual se menciona en 2 Corintios 5 y 21. Así como la novilla roja fue sacrificada fuera del campamento, así también Yeshua fue sacrificado fuera de la ciudad de Jerusalén. Puedes leerlo en Hebreos 1, 12. El libro de Hebreos confirma que es a través de la sangre de Yeshua, el Mesías, que podemos ser purificados de todos nuestros pecados. La sangre de machos cabríos y de toros, y las cenizas de la novilla rociada sobre los inmundos santifican para la purificación de la carne. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Se opone violentamente a este plan y lo ataca con todas sus fuerzas. Pero no se puede detener al Señor Todopoderoso. Nada puede. Mientras tanto, nosotros, los que amamos al Señor, debemos pensar en prepararnos y alistarnos. Durante miles de años, los seguidores de Jesucristo han esperado la segunda venida como un tiempo de paz y alegría. Pero antes de que venga el Salvador, la gente de la tierra experimentará grandes pruebas y calamidades. Nuestro Padre Celestial quiere que estemos preparados para estas dificultades. También espera que estemos espiritualmente listos cuando el Salvador venga en su gloria. Por lo tanto, nos ha dado señales que son eventos que nos dirán cuando la segunda venida del Salvador está cerca. A lo largo de los siglos, Dios ha revelado estas señales a sus profetas. Él ha dicho que todos los fieles seguidores de Cristo conocerán cuáles son las señales y las estarán esperando. Si somos obedientes y fieles, estudiaremos las Escrituras y conoceremos las señales. Algunas de las señales que anuncian la segunda venida de Jesucristo ya se han cumplido o se están cumpliendo. Otras se cumplirán en el futuro. ¿Cómo se ve eso? Necesitamos deshacernos de la impureza en nuestras vidas y rededicarnos a Él. Cuando leemos el pasaje sobre la novilla roja en contexto, vemos que es seguido inmediatamente por la muerte de Miriam y luego el agua de la roca y el pecado de Moisés de golpear esa roca en lugar de hablarle. Ningún hombre hará que Jesucristo regrese. Solo el Padre le dirá cuándo es el momento. Nadie lo sabe, excepto nuestro Padre. Todo lo que ves ahora es solo una señal. Puede que suceda o no. La gente puede interpretar las Escrituras y ver señales de que se está moviendo. Pueden decirte que creen que es pronto y Dios los bendiga si están usando eso para alimentar el entusiasmo de que la gente venga a Cristo o diciéndole a la porción de la iglesia que es hipócrita que se recomponga y se arrepienta. Una vez más, Dios se está revelando a través de Jerusalén. Esta vez las señales se están desarrollando más rápido de lo que cualquiera esperaba. Desde los preparativos para reconstruir el tan esperado tercer templo hasta la misteriosa llegada de las raras e impecables novillas rojas, e incluso la creciente hostilidad de las naciones que se alinean contra Israel, todo apunta a una verdad innegable. Algo extraordinario está sucediendo en la ciudad santa. Estos no son eventos aislados, son piezas de un rompecabezas profético que encajan con una precisión asombrosa, haciendo eco de escrituras antiguas que muchos pensaron que nunca se cumplirían en nuestra vida. Jerusalén, la ciudad eterna, se está convirtiendo una vez más en el centro de la atención divina. Esté el mundo listo o no, la profecía está llamando a sus puertas. Entonces, ¿qué acaba de pasar en Jerusalén? ¿Es simplemente una coincidencia o estamos presenciando la mano de Dios moviéndose una vez más a plena vista? Quédate con nosotros, porque lo que estás a punto de ver podría cambiar todo lo que creías saber sobre los últimos tiempos. Si te apasiona la verdad, la profecía y descubrir lo que realmente sucede detrás de los titulares, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. No querrás perderte lo que viene a continuación. 3 señales proféticas en Jerusalén. Algo está cambiando en Jerusalén. Cuanto más miramos, más nos damos cuenta de que no son desarrollos ordinarios.
Son señales proféticas que se despliegan ante nuestros ojos, cada una de ellas acercándonos a un punto de inflexión divino. La primera señal es la reconstrucción del tercer templo. Durante miles de años, el pueblo judío ha anhelado ver el templo sagrado de Jerusalén reconstruido. El primer templo, construido por Salomón, fue destruido por los babilonios. El segundo, reconstruido después del exilio, fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo, exactamente como Jesús había profetizado. Desde entonces ha habido una larga y dolorosa espera por el tercer templo. Ahora esa espera puede estar llegando a su fin. El Instituto del Templo en Jerusalén ha pasado décadas preparando discretamente el regreso del templo. Ya se han recreado artefactos sagrados, incluyendo el candelabro de oro, las vestiduras sacerdotales, las trompetas de plata y los altares de incienso. Incluso los sacerdotes han sido entrenados. Pero lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es esto. En el momento en que el tercer templo se levante, desencadenará una cadena imparable de eventos proféticos que la Biblia dice que sacudirán al mundo entero. El libro de 2 Tesalonicenses nos dice que un templo debe estar en pie para que el anticristo entre y se declare a sí mismo como Dios. Eso significa que antes de que comiencen los días finales, el tercer templo debe existir. Ahora mismo, en el corazón de Jerusalén, esa visión está más cerca de la realidad que nunca. La segunda señal es la aparición de las novillas rojas. Un templo no es suficiente. Según el libro de Números, antes de que cualquier servicio pueda comenzar en el templo, primero debe ser purificado. Esa purificación requiere algo casi imposible de encontrar. Las cenizas de una novilla roja impecable. Durante 2 milenios, ninguna novilla roja cumplió los requisitos hasta ahora. 5 novillas rojas perfectas llegaron a Israel, criadas por un granjero cristiano en Texas y aprobadas por rabinos judíos a su llegada. La noticia sacudió silenciosamente los círculos religiosos de todo el mundo. ¿Por qué un cristiano participaría en el cumplimiento de un antiguo ritual judío? ¿Y por qué ahora las novillas se mantienen actualmente en condiciones estrictas para preservar su pureza? Según la tradición judía, una vez que alcancen la edad adecuada y permanezcan sin defectos, podrían usarse para crear las cenizas requeridas para la purificación del templo. Eso significa que no solo estamos presenciando la profecía, sino que nos estamos acercando a su activación. Aquí está lo que hace a esta señal tan única. Une el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es un puente entre la ley antigua y el cumplimiento futuro. Está sucediendo ahora mismo en una tranquila granja en Israel. La tercera señal es naciones contra Israel. La Biblia advierte que en los últimos días las naciones del mundo se reunirán contra Israel. Esa profecía que se encuentra en Zacarías 12 dice, haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que intenten levantarla serán gravemente heridos. ¿Qué vemos hoy? Vemos una creciente hostilidad hacia Israel desde todos los rincones del mundo. Vemos alianzas políticas formándose con un objetivo claro y común. Aislar, condenar, en última instancia, confrontar al Estado judío. Esto no es aleatorio. Es exactamente lo que la profecía predijo. Jerusalén se ha convertido en algo más que una disputa política. Es un campo de batalla profético. La atención del mundo está fija en esta única ciudad. Cada movimiento, cada tratado, cada misil lanzado o política firmada resuena con un significado más profundo. Las naciones se están alineando, la presión está aumentando. Las Escrituras nos dicen exactamente lo que sucederá cuando este conflicto global alcance su punto de ebullición. Sin embargo, después de todo, Israel juega un papel prominente en las predicciones bíblicas de los últimos tiempos. Varios factores revelan que Israel perdurará hasta los últimos tiempos y desempeñará un papel primordial en el plan de Dios para los días finales. Primero, la tribulación de 7 años descrita en Apocalipsis incluye un tiempo en que Israel ya existe como nación y construye un templo futuro. Durante casi 1000 años, Israel no existió como nación.
Sin embargo, la nación moderna de Israel nació en un solo día. Este evento marca un precursor significativo de los planes de Dios para el futuro. Segundo, un templo judío existirá en Jerusalén a mitad del periodo de tribulación de 7 años. Este templo no existe hoy. Sin embargo, el Instituto del Templo en Jerusalén tiene planes que podrían hacer que la construcción de esta instalación se lleve a cabo rápidamente una vez que se le dé acceso a la ubicación que actualmente está bajo control musulmán. Tercero, habrá 144,000 judíos que servirán como evangelistas durante los últimos días, según Apocalipsis 7. Además, 2 testigos predicarán en Jerusalén durante la primera mitad de la tribulación. Morirán y luego resucitarán al cielo, lo cual se menciona en Apocalipsis 11. Esta acción será seguida por un terremoto masivo en Jerusalén y la gente huirá de la ciudad a las montañas para ser protegida por Dios. Cuarto, Ezequiel 38 predice una guerra de naciones que se aliarán y atacarán a Israel en los últimos días. Dios mismo proveerá una victoria sobrenatural para Israel. Aunque muchos debaten cuándo tendrá lugar este evento, parece ocurrir en algún momento después del rapto y antes de la mitad de la tribulación. Finalmente, el pueblo de Dios guerreará contra las naciones al final de la tribulación en Armagedón. Dios ganará y se predice que Jesús regresará y reinará durante 1000 años desde su trono en Jerusalén. Después de este tiempo, tendrá lugar una rebelión final seguida por un cielo nuevo, una tierra nueva y una nueva ciudad celestial llamada la Nueva Jerusalén. ¿Significa lo que está sucediendo en Israel hoy que los últimos tiempos se acercan? En cierto modo, la respuesta es sí. El surgimiento del Estado moderno de Israel es una parte importante de la profecía bíblica. Los preparativos para un nuevo templo judío reflejan lo que las Escrituras predicen que sucederá. La creciente alianza de naciones en el Medio Oriente que se oponen a Israel también apunta a las predicciones de la Biblia. Sin embargo, uno debe tener cuidado de no interpretar cada titular individual como un cumplimiento de la profecía. Jesús podría regresar en el rapto en cualquier momento, independientemente de lo que esté ocurriendo en Israel hoy. Jesús dijo a sus seguidores, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestes y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. No debemos temer. Pero el hecho de que muchos eventos predichos parezcan tan cerca de cumplirse indica la importancia de seguir fielmente a Jesús. Dios eligió a Israel con un propósito: bendecir a todas las familias de la tierra. Pero Dios no solo usa y descarta a las personas, hizo un pacto con Israel y lo cumplirá, pero es para el beneficio de todo el mundo y principalmente para la gloria de su nombre. La elección de Israel por parte de Dios puede enfurecer a la gente de una manera visceral y profunda. Es una furia provocada por la soberanía de Dios, chocando con las ideas humanas de sabiduría y justicia, como si Dios no fuera la fuente misma de esas cosas. Al mismo tiempo que el pueblo judío reconoce y lamenta al que traspasaron, Israel será restaurado a la vista de todo el mundo y las naciones verán que Dios cumplió cada palabra que dijo. La restauración de Israel tendrá lugar cuando el reino de Dios se establezca desde Jerusalén. Que venga el reinado del reino de Dios. No importa cuán difíciles y caóticos sean los tiempos actuales de la humanidad, Dios nos ha dicho que todo estará bien. Más que eso, será absolutamente asombroso. Jesús comparó los eventos del fin de los tiempos con los dolores de parto, pero la gente a menudo olvida que los dolores de parto resultan en un nacimiento. Una familia que espera no se centrará constantemente en las contracciones y la agonía del parto, aunque es inteligente estar prevenido y armado. Más bien se ocupan de pintar la habitación, recoger ropa y emocionarse por conocer al nuevo miembro de la familia. Se están preparando para algo maravilloso, algo que esperar y celebrar. Con toda la charla sobre el fin de los tiempos, la mayoría de la gente olvida mirar realmente el final.
En lugar de mirar los dolorosos dolores de parto, miremos la imagen pintada en la profecía bíblica de lo que sucederá cuando Jesús regrese. La era mesiánica será increíble. Jesús nos dice que vigilemos, oremos y estemos listos. Se nos advierte en la parábola de las 5 vírgenes necias que se durmieron que no caigamos en la complacencia. Dios estima a los que anhelan su venida, no a los que se burlan y escarnecen, diciendo que nunca llegará. A medida que vemos la profecía bíblica cumplirse y las circunstancias alinearse con la palabra de Dios, que nos encuentre mirando con ansias hacia arriba, listos y esperando por Él. Decimos en broma que los judíos son como todos los demás en el mundo, solo que más aún. Dicho esto, creo que el pueblo judío es único entre todos los pueblos del mundo. No es que sean mejores que los demás o más inteligentes o más numerosos, pero son los elegidos de Dios. Dios ha elegido a Israel y nunca los abandonará. No siempre pareció una gran ventaja ser elegido. Después de todo, ser judío ha tenido un precio en nuestra historia, desde las cruzadas hasta los pogromos. Incluso hoy en el siglo XXI vivimos con la constante conciencia del Holocausto. Aunque es posible que nosotros mismos no lo hayamos vivido, muchos de nosotros perdimos a miembros de nuestra familia e incluso podemos conocer a sobrevivientes. Ese único acontecimiento de la historia, quizás porque nos es tan cercano en el tiempo, ha dejado su huella en el alma judía y ha moldeado nuestras vidas e identidades. Así que cuando preguntamos qué significa ser elegido, realmente no sabemos la respuesta si no estamos conectados a la palabra de Dios en las Escrituras donde se encuentra esa respuesta. Para muchos judíos, la idea de ser elegido es un misterio. Parece que ha traído más dolor y sufrimiento que felicidad y alegría. Eso es porque en el momento en que Dios le dijo a Abraham, yo te elijo. Satanás también le dijo a Abraham, yo también te elijo. Mientras el conflicto y la persecución se desatan aquí en la tierra entre Israel y las naciones, e incluso Israel y la Iglesia, creo que hay otro instigador de todos nuestros problemas en el ámbito invisible. Veamos la elección de un hombre, Abraham, y la promesa de Dios. Israel tiene un propósito especial en el mundo por decreto divino que comenzó en Génesis 12 y 13. En estos versículos, Dios establece su relación con el pueblo judío y las naciones, es decir, el resto del mundo, a través de un pacto con Abraham. Dijo Jehová a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijen, y a los que te maldijeren maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Este pacto que Dios hizo con Abraham fue incondicional. La primera parte de la promesa fue la tierra que te mostraré. La segunda parte de la promesa fue, haré de ti una gran nación. La tercera parte de la promesa fue que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando Dios pronunció estas palabras a Abraham, eligiéndolo como el progenitor de la nación, estaba haciendo mucho más que simplemente elegir al pueblo judío. La elección y formación del pueblo judío fue en realidad un acto creativo de Dios, ya que Abraham tenía 99 años y su esposa Sarai tenía 90, más allá de los años de procrear. Sin embargo, de ella nació Isaac. La esposa de Isaac, Rebeca, también era estéril. Isaac oró al Señor y el Señor respondió y nació Jacob. La esposa de Jacob, Raquel, también fue estéril hasta que Dios se acordó de ella y abrió su vientre y dio a luz a José, quien en la providencia de Dios resultó ser el preservador de la vida para la pequeña nación de Israel. 70 personas bajaron a Egipto y crecieron hasta convertirse en la nación que Moisés finalmente sacaría de Egipto cientos de años después. Así que Dios es quien crea y sostiene a su pueblo escogido. El pacto es único en el sentido de que es incondicional y un testimonio para el mundo de la fidelidad de Dios. En Deuteronomio 76-9, Dios proclama que no eligió a Israel porque fueran más numerosos o capaces. Su elección se basó en su amor y fidelidad. El mundo sabría qué clase de Dios es por cómo sería fiel a sus promesas a su pueblo Israel, incluso cuando ellos le fueran infieles. Dios no va a elegir a otra persona por un tiempo.
Va a tratar con su pueblo Israel porque les hizo una promesa, un pacto con ellos que descansa completamente en Dios, solo para cumplir su promesa en su elección de Israel. Y les dice que en los últimos días actuará no por su bien, sino por el bien de su santo nombre. Puedes leerlo cuidadosamente en Ezequiel 36, 22. Los traerá de vuelta a la tierra que juró a Jacob. Él será su Dios y ellos serán su pueblo y las naciones sabrán que es Dios quien santifica a Israel, lo cual se menciona en Ezequiel 3725 a 28. Una de las formas en que Dios asegura a su pueblo su amor por ellos es describiéndose a sí mismo como su esposo. Por ejemplo, el profeta le dice a Judá, tu hacedor es tu marido. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Israel a menudo demostró ser un cónyuge infiel, cometiendo adulterio espiritual al adorar dioses falsos y abandonar al Señor. De hecho, fue debido a la idolatría que Dios pronunció esta palabra a través de Jeremías 38 a 10. Vi que por haber fornicado la apóstata Israel, yo la había despedido y dado carta de divorcio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue y fornicó. Y sucedió que por la liviandad de su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el palo. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino con engaño, dice Jehová. Dios advierte a Judá contra cometer los mismos errores que Israel, sus vecinos del norte, habían cometido en su idolatría. Israel había contaminado la tierra y roto su pacto con Dios. Debido a la enormidad de su pecado, Dios castigó a Israel. Él ilustra ese castigo así, se divorció de Israel y los despidió, una referencia a la invasión asiria que resultó en la expulsión de Israel de su patria. Incluso dado el ejemplo del divorcio de Israel, Judá permaneció infiel como si desafiara a Dios a infligirles un castigo similar. Teniendo justa causa, Dios, el esposo fiel, se divorció de Israel, su esposa infiel. Para empeorar las cosas, Dios había preguntado, si un hombre se divorcia de su esposa y ella lo deja y se casa con otro hombre, ¿debería él regresar con ella de nuevo? La respuesta, según la ley mosaica, era no. Un hombre que se había divorciado de su esposa no podía volver a casarse con ella. Según la metáfora de Dios, Israel parece estar en una situación desesperada. Ha sido divorciada por Dios y según la ley nunca podrá ser aceptada de nuevo. A lo largo de los siglos, algunos cristianos han afirmado que el número insignificante de judíos que poseen una fe salvadora en Jesús indica que Dios ha abandonado a su pueblo Israel y los ha reemplazado con un gran número de gentiles creyentes. Nada podría estar más lejos de la verdad. Pero luego viene un giro sorprendente. La misericordia de Dios interviene. Para refutar esta afirmación errónea, el apóstol Pablo usó el Antiguo Testamento para probar que Dios no ha abandonado a Israel y que todas sus promesas a su pueblo elegido siguen siendo válidas. En Romanos 9, 1, Pablo explicó por qué el Evangelio del Mesías Jesús representa la genuina fe judía, a pesar de que solo una minoría de judíos cree en Jesús y el liderazgo espiritual judío lo considera un apóstata. Pablo deja claro que la salvación se basa en la elección soberana de Dios, como también sabían los antiguos profetas. Dios eligió a Jacob, pero no a Esaú. En los días del profeta Elías, reservó a 7,000 personas en Israel que se negaron a inclinarse ante el dios pagano Baal. En Romanos 9, 24-29, Pablo continúa mostrando el compromiso eterno de Dios de cumplir todo lo que ha prometido a su pueblo Israel. Los descendientes biológicos de Abraham, Isaac y Jacob. En Romanos 10, Pablo citó de Deuteronomio, Isaías y Joel, para probar que el rechazo de Israel a Jesús no fue una sorpresa. Los profetas ya lo habían profetizado y es parte del plan eterno de Dios. De hecho, Dios diseñó su plan para usar el fracaso espiritual de Israel para llevar el Evangelio a los gentiles. Como resultado, los gentiles salvos se convertirían en la maravillosa herramienta en la mano de Dios para provocar a los judíos a la salvación. Como Moisés profetizó, yo os provocaré a haceros con un pueblo que no es pueblo.
Pablo también recurrió a Isaías. Pero Isaías es muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pablo enseñaba a los creyentes gentiles las escrituras judías, explicando por qué la salvación había llegado a ellos. Luego declaró, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Dios no ha desechado a su pueblo al cual conoció desde antes. Añade más sobre la elección, son amados por causa de los padres y los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Dios establece un escenario de desesperanza para Israel. Invita a su pueblo a volver a él y promete que su ira terminará. ¿Podría ser que el amor de Dios sea más fuerte que la rebelión de su pueblo? El Señor redobla su invitación. Dios usó la sorprendente ilustración de un divorcio de Israel para enfatizar su culpa ante él. Pero Dios nunca cortó a Israel unilateralmente para siempre. Solo pidió que volvieran a él y experimentaran su bondad. De hecho, después de que Dios dice que se divorció de Israel, les manda 3 veces que regresen. Otra ilustración de la asombrosa bondad de Dios se encuentra en la historia del profeta Oseas. Dios en realidad le mandó a Oseas que se casara con una prostituta. Ella no permaneció fiel a Oseas. Luego, mientras su esposa vivía en inmoralidad, el Señor le mandó a Oseas que la encontrara y la comprara de nuevo. El propósito de Dios era mostrar la grandeza de su gracia. Ámala como el Señor ama a los israelitas, aunque se vuelvan a otros dioses. La gracia de Oseas hacia su esposa infiel es un modelo de la gracia de Dios hacia su pueblo infiel. Israel había sido elegido y amado por Dios. Sin embargo, le fueron infieles por medio de la idolatría. En Jeremías 3, Dios les da un certificado de divorcio, pero luego les ruega que regresen. En Oseas, Dios persigue y redime a su esposa distanciada y busca continuar su relación con ella. Ambas historias proporcionan una imagen inolvidable del amor fuerte e inagotable de Dios por su pueblo del pacto. ¿Cómo puede una esposa divorciada regresar y ser restaurada? La ley lo prohibía, pero la misericordia triunfa sobre el juicio y Dios todavía tiene un plan para Israel. La gracia de Dios en el nuevo pacto proporcionó la restauración para todos los que creyeran en Cristo. Una vez los incrédulos discípulos preguntaron a Jesús, ¿quién pues podrá ser salvo? Jesús les aseguró que la salvación se basa en el poder y la gracia de Dios, no en los esfuerzos del hombre. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo que Dios ha prometido al pueblo judío será suyo para siempre. Hay un nuevo vídeo esta mañana que algunos dicen que podría ser la prueba de que no estamos solos en el universo. Algo extraño está sucediendo en Jerusalén ahora mismo. La gente está reportando luces misteriosas en el cielo, sonidos extraños cerca del monte del templo e incluso sueños y visiones inusuales. Al mismo tiempo, más y más personas en Israel están regresando a su antigua fe y se están registrando cambios naturales inesperados en toda la región. ¿Podrían todas estas cosas estar conectadas? ¿Estamos presenciando señales de Dios, preparando al mundo para algo grande? Un milagro está ocurriendo en Jerusalén. En los últimos meses, Jerusalén se ha convertido en el foco de una intensa discusión espiritual. Múltiples fenómenos extraños e inexplicables han sido registrados tanto por locales como por visitantes, eventos que muchos ahora llaman sobrenaturales. Testigos han reportado misteriosas luces brillantes apareciendo sobre el monte del templo, a veces formando patrones en el cielo que se asemejan a figuras angélicas con alas extendidas. Algunas de estas luces se movían en patrones sincronizados, dando la impresión de un ejército de ángeles flotando sobre la ciudad santa. Estas inusuales formaciones de luz han sido vistas de noche e incluso durante el tiempo nublado o con niebla, cuando ninguna condición atmosférica conocida podría explicarlas. Además de estas luces, ha habido relatos de extraños sonidos similares a trompetas, a veces descritos como un tono profundo y vibrante que parece provenir del propio cielo. Estos sonidos no tienen una fuente clara y se escucharon simultáneamente en diferentes partes de la ciudad, lo que lleva a algunos a creer que pueden ser shofares celestiales, un símbolo bíblico de la advertencia o llamada de Dios a la asamblea.
Otro fenómeno extraño implica sueños y visiones. Líderes religiosos en Jerusalén han notado un aumento significativo de personas, jóvenes y mayores, que reportan sueños de seres celestiales, advertencias proféticas o imágenes vívidas del tercer templo. Curiosamente, muchos de estos informes provienen de individuos sin antecedentes religiosos. Incluso los niños han hablado clara y confiadamente sobre eventos de los que no deberían tener conocimiento, describiendo ángeles, batallas del fin de los tiempos y encuentros divinos. Algunos visitantes de Jerusalén también han descrito momentos en que el tiempo se sintió distorsionado o donde sintieron una abrumadora sensación de presencia divina cerca de lugares sagrados como el Muro de las Lamentaciones o el Monte de los Olivos. A lo largo de la Biblia, Dios ha usado señales sobrenaturales para revelar su voluntad o señalar transiciones importantes. En 2 Reyes 6 y 17, el profeta Eliseo oró para que los ojos de sus siervos fueran abiertos y de repente vio las colinas llenas de caballos y carros de fuego, un ejército celestial enviado para proteger al pueblo de Dios. En Lucas y, en el nacimiento de Jesús, apareció una multitud de huestes celestiales alabando a Dios en los cielos. De manera similar, el libro de Apocalipsis describe escenas de fuerzas angélicas moviéndose por los cielos para llevar a cabo el juicio y la protección divinos. Lo que está sucediendo en Jerusalén hoy, especialmente los avistamientos de luces con forma de ángeles, parece reflejar esos relatos. Estamos una vez más presenciando una presencia angélica que prepara el camino para el próximo movimiento de Dios. En Lucas 9:1, Jesús advirtió que en los últimos tiempos habría cosas espantosas y grandes señales del cielo. Las recientes apariciones en Jerusalén parecen encajar exactamente con esa descripción. Ya sean luces en el cielo que se asemejan a ángeles, sonidos inexplicables, sueños proféticos o un despertar espiritual entre la gente, algo está sucediendo claramente. Lo que lo hace aún más convincente es que Jerusalén siempre ha sido el centro del pacto de Dios con la humanidad. Y la Biblia dice que una vez más se convertirá en el escenario de sus actos finales antes del regreso de Cristo. Jerusalén siempre ha sido el centro del pacto de Dios con la humanidad. Cuando observamos todo lo que se desarrolla hoy en Jerusalén, las crecientes tensiones, las señales proféticas e incluso los sucesos sobrenaturales, debemos dar un paso atrás y preguntarnos, ¿por qué Jerusalén? ¿Por qué esta antigua ciudad, más pequeña que la mayoría de las capitales modernas, sigue capturando la atención mundial? ¿Saben? No San Francisco, no Los Ángeles, no Moscú, no París, sino Jerusalén estaría en el corazón de los eventos del fin de los tiempos. Desde el principio, Jerusalén no fue solo otra ciudad. Fue elegida por Dios mismo como un lugar donde su presencia moraría y donde su pacto se revelaría. En 2 Crónicas 6, Dios dijo, «Yo he escogido a Jerusalén para que mi nombre esté allí». Mucho antes de convertirse en la capital de Israel, ya era una capital espiritual, el mismo lugar donde Abraham fue probado, ofreciendo a Isaac en el monte Moria, que más tarde se convirtió en el sitio del templo de Salomón. Esta selección divina hizo de Jerusalén más que una ciudad. Se convirtió en un lugar de encuentro entre el cielo y la tierra, el corazón visible de un pacto invisible. Ese pacto cobró vida cuando se construyó el primer templo, como se registra en 1 Reyes 8. Cuando el arca del pacto fue llevada al templo, la gloria del Señor llenó la casa con una espesa nube. Fue una señal visible de que Dios estaba morando entre su pueblo. Durante generaciones, Jerusalén fue el centro de la adoración, el sacrificio y el perdón. Todo centrado en la promesa del pacto de relación y redención. Fue aquí donde Dios mostró su deseo no solo de reinar desde el cielo, sino de morar entre su creación. Incluso después de la destrucción del primer y segundo templos, la memoria de la presencia de Dios en Jerusalén ha permanecido viva en los corazones de los creyentes durante miles de años. Pero el papel de Jerusalén en el plan de Dios no terminó con el templo. También fue la ciudad donde Jesucristo fue crucificado, sepultado y resucitado. El nuevo pacto, el cumplimiento último de la promesa de Dios, fue sellado en una colina a las afueras de Jerusalén. Jesús, el Hijo de Dios, murió y resucitó en este mismo lugar, conectando para siempre a Jerusalén con la salvación para toda la humanidad.
Lloró por Jerusalén, oró con agonía en Getsemaní y finalmente ascendió al cielo desde el Monte de los Olivos, prometiendo que un día regresaría al mismo lugar. Jerusalén no es solo parte de la historia bíblica, es el escenario donde el plan eterno de Dios se desplegó y donde se desplegará de nuevo. Ahora avancemos a nuestro tiempo. A pesar de miles de años, Jerusalén sigue siendo la ciudad más disputada de la tierra. Las naciones debaten sobre ella. Se han librado guerras por ella y los planes de paz se han centrado en ella. ¿Por qué? Porque la Biblia lo predijo. Zacarías 12:3 profetizó: en aquel día yo haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que la levantaren con peso gravemente serán llagados. En otras palabras, Jerusalén se convertirá en una carga internacional, un punto de conflicto global. ¿No es eso exactamente lo que estamos viendo hoy? Cada vez que se discute Jerusalén en las Naciones Unidas o en las conversaciones de paz, algo sale mal. La ciudad permanece intocable, inamovible, tal como Dios dijo. Pero hay más. Según Zacarías 14:4. Cuando Jesús regrese, sus pies se posarán sobre el Monte de los Olivos, al este de Jerusalén. Esta montaña se dividirá en dos, desencadenando una serie de cambios geológicos e hidrológicos, eventos que los científicos ahora dicen que son geológicamente posibles basándose en las fallas tectónicas bajo el Monte de los Olivos. Así que una vez más la Biblia demuestra ser verdadera y Jerusalén permanece en el centro del calendario profético de Dios. Mirando hacia adelante, el tercer templo está siendo preparado. Los objetos sagrados están listos. Las novillas rojas han llegado. Los sacerdotes están siendo entrenados. Todo esto gira de nuevo en torno a Jerusalén. Dios promete a Jerusalén. Hay dos pasajes importantes en la Biblia donde Dios promete bendecir a quienes apoyan a Jerusalén y maldecir a quienes no lo hacen. El primero se encuentra en Génesis 12:1-3. En este pasaje, Dios hace promesas a Abraham. Dios le promete a Abraham tierra. La primera parte de la promesa de Dios a Abraham fue la tierra. Hoy la tierra se llama Israel. Esta promesa se repite en Génesis 3:17. Éxodo 238-31 describe el límite de la tierra como extendiéndose desde el Mar Rojo hasta el desierto del río Éufrates. Una descripción más detallada de la tierra prometida se da en Números 34:13. Dios promete hacer de Abraham una nación. La segunda parte de la promesa a Abraham fue que él a través de sus descendientes se convertiría en una nación. Esta promesa se repite en Génesis 17:4. Israel se convirtió en una gran nación después de salir de Egipto. Hoy en día ocupan solo una parte de la tierra que Dios les había prometido. Pero algún día Dios les dará toda la tierra que les prometió. Cristo reinará en este reino como el Rey de Israel. Dios promete bendecir y proteger. Tercero, Dios prometió proteger a la nación de Israel. Dios prometió bendecir a aquellas naciones que bendicen a Israel. Pero cualquiera que desprecie, denigre o busque dañar a Israel, será maldecido por Dios mismo. Esta es la razón para apoyar a Israel. Cualquier nación del mundo que busque dañar a Israel encontrará la ira de Dios sobre ella. La ira de Dios vendrá cuando Él decida. Para algunos no ocurrirá hasta el fin del mundo. Otro pasaje importante se encuentra en Génesis 27:29. Tiene la misma idea que Génesis 12:2-3. Dios castigará los pecados del antisemitismo. Cuarto, Ezequiel 25 demuestra que Dios castigará los pecados del antisemitismo y el antijudaísmo. Dios no solo castigará a quienes atacan a Israel, sino que castigará a quienes se alegran de que Israel sufra. Eventualmente, Dios destruyó una nación porque atacó a Israel. Otra nación fue destruida porque se alegró cuando Israel fue atacada por otra nación. Además, otra nación fue destruida porque buscó venganza contra Israel. Una nación fue castigada porque afirmaron que Israel no tenía una relación especial con Dios.
Este último punto es una advertencia para aquellos que enseñan amilenialismo, postmilenialismo y preterismo. Estas visiones teológicas del fin de los tiempos enseñan que la Iglesia ha reemplazado a Israel. Estas visiones también se denominan teología del reemplazo. Afirman que Dios ha terminado con Israel. Ignoran la verdad de que Jerusalén es el foco del mundo. La Biblia enseña que Dios ama tanto a judíos como a gentiles. Pero Dios sí tiene un amor y un plan especiales para su pueblo escogido. Nuestro Dios es un Dios que busca relaciones. No es un Dios frío y estéril. Quiere que amemos y lo busquemos. Los milagros para Israel. Ciertamente el que guarda a Israel no dormirá ni se adormecerá. El ángel que protege a Israel siempre estará allí, siempre despierto y listo para proteger a Israel. Por eso, los milagros de Dios para Israel no se detuvieron allí. Donde Él no está presente, me refiero físicamente, todavía muestra su fuerza y poder a través del arcángel. Comenzó la guerra de los 6 días. Durante ese tiempo, Dios cumplió sus antiguas promesas a Israel, donde proclamó a Jerusalén como la ciudad donde he elegido para mí poner mi nombre. Cuando comenzó la guerra, Jerusalén era una ciudad dividida bajo el control de Jordania. Después de la guerra de independencia, los lugares más sagrados de Israel, el Muro de los Lamentos y el Monte del Templo, estaban prohibidos para los judíos. Israel había ganado su guerra de independencia, pero perdió la mitad oriental de Jerusalén ante la Liga Árabe. Los Jordán anexaron Jerusalén oriental, que se deterioró bajo su dominio. Destruyeron todas las sinagogas del barrio judío, excepto una, junto con rollos de la Torá y libros. La libertad religiosa era inexistente. Los árabes palestinos se llamaban a sí mismos árabes, no palestinos, ya que Arafat no había cambiado sus nombres a palestinos para sus fines políticos. Jordania nunca consideró a Jerusalén como su capital ni la capital palestina. Sin embargo, el prólogo de la Guerra de los 6 días se remonta a la anexión jordana de Jerusalén Oriental y Cisjordania. Durante los siguientes 20 años, frecuentes enfrentamientos contribuyeron al estallido de la guerra. Entre ellos, Egipto, armado con armas soviéticas, cerró el canal de Suez a la navegación israelí. Yasser Arafat fundó la Organización para la Liberación de Palestina con el objetivo de destruir Israel. Se celebraron 3 cumbres árabes para planificar la aniquilación de Israel. Desde los altos del Golán, Siria bombardeó a civiles israelíes en la Galilea. Los enfrentamientos se intensificaron durante ese tiempo. Entonces, Egipto declaró la guerra a Israel. Radio El Cairo transmitió un mensaje ominoso. La existencia de Israel ha durado demasiado. Ha llegado la batalla en la que destruiremos a Israel. Semejante discurso amenazante de Egipto, unido por Siria, Jordania e Irak y apoyado por Kuwait, Arabia Saudita, Argelia y Sudán, puso al pequeño ejército judío en alerta máxima. Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, también habían presenciado una formidable acumulación de tropas y armamento en el desierto del Sinaí, lo que representaba una enorme amenaza. Tan seguros estaban los israelíes de la derrota que prepararon 40,000 ataúdes. Dándose cuenta de que serían superados en número en la batalla, los israelíes pusieron en práctica una audaz estrategia preventiva que se basaba en la velocidad y el secreto. Se llamó Operación Foco. Los líderes militares de Israel determinaron que la única forma de derrotar a la fuerza aérea enormemente superior de Egipto, la más grande de Oriente Medio, era realizar un ataque preventivo y neutralizar todos los aviones mientras aún estaban en tierra. Sus pilotos se habían entrenado durante mucho tiempo y bien para una misión así y ese día la pusieron en marcha. La Operación Foco sigue siendo una de las campañas aéreas más exitosas de la historia militar. Durante la Guerra de los 6 días, la Fuerza Aérea Israelí destruyó 452 aviones enemigos, perdiendo solo 46 de los suyos. Durante la breve guerra, Israel ganó los altos del Golán de Siria, el Sinaí de Egipto y Judea y Samaria, Cisjordania y la ciudad vieja de Jerusalén y sus lugares sagrados de la ocupación jordana. Israel cuadruplicó su tamaño,
Pero quienes lucharon en esa guerra coinciden en que fue más que genio militar y valentía lo que llevó a la victoria. También hubo numerosos milagros. Casi todos creían que la intervención sobrenatural de Dios aseguró su victoria. Si no, ¿cómo la Fuerza Aérea de Israel destruyó aviones en una pista egipcia tras otra durante 3 horas? Sin embargo, los egipcios no enviaron un mensaje por radio para informar a sus fuerzas sobre los inminentes ataques aéreos. Beitan, quien más tarde sirvió como presidente de Israel, dijo simplemente, el dedo de Dios. Muchos testigos presenciales contaron que aviones viejos que habían estado plagados de problemas se comportaron sorprendentemente bien ese día. Los miembros del escuadrón que pilotaron los viejos bombarderos Vautour dijeron que ese día la vieja aeronave funcionó sin una sola avería. Un proyectil enemigo que impactó directamente en un montón de municiones milagrosamente no explotó. Un recluta de infantería israelí de patrulla con otro soldado informó de un encuentro con un camión cargado con 18 soldados egipcios bien armados. Los 2 israelíes equipados con armas inadecuadas creyeron que se enfrentaban a una muerte segura. Sin embargo, los árabes con cara de pánico, no les dispararon y obedecieron inmediatamente cuando el soldado israelí gritó, «¡Manos arriba!». Más tarde preguntó a un sargento egipcio por qué no habían disparado a los soldados israelíes. La respuesta, mis brazos se congelaron. Se quedaron paralizados. Todo mi cuerpo estaba paralizado y no sé por qué. Los árabes no solo cedieron a sus miedos y agitaron banderas blancas de rendición, un comandante de tanque explicó más tarde que se rindió ante un número mucho menor de tanques judíos porque vio un espejismo en el desierto que le hizo ver cientos de tanques israelíes. Algunos corresponsales militares, incluso una persona no religiosa, deben admitir que esta guerra se libró con ayuda del cielo. Antes de la Guerra de los 6 días, el alcalde de Jerusalén, Teddy Koik, había pedido a la vocalista Naomi Shemer que escribiera una canción en honor a Jerusalén para el Festival de la Canción Israelí en el Día de la Independencia. Ella aceptó y escribió el himno Jerusalén de Oro, que fue la primera canción escrita sobre la ciudad en 19 años de ocupación jordana. Un mes después, las victorias en la Guerra de los 6 días le dieron la oportunidad de componer un nuevo verso sobre la reunificación de Jerusalén. Se convirtió en un éxito. Jerusalén de Oro, la ciudad eterna, amada tanto por judíos como por cristianos, cuna de sus fes, es un marcador trascendental en la historia mundial, donde el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, demostró una vez más su dominio sobre la tierra de Israel. Recordemos que casi 2 décadas de control jordano no impidieron que los judíos recordaran Jerusalén. El latido mismo de su patria durante 3000 años estuvo consagrado cada día en cada oración en cada nación del mundo donde los judíos estuvieron dispersos durante milenios. Solo pregunten sin la mano de Dios y la protección del arcángel Miguel, ¿cómo podría Israel haber convertido la derrota en victoria de una manera tan majestuosa? Dios protegió a Israel en el desierto. Mientras Israel viajaba por el desierto, Dios nunca los abandonó. Dios permitió que el arcángel caminara cerca para acompañar a su pueblo. Cuando los israelitas salieron de Egipto, Dios comenzó a guiar a la nación con una columna de nube durante el día y una columna de fuego por la noche. Estas sirvieron para navegar a Israel por el desierto para que el ángel pudiera protegerlo siempre que fuera necesario. Las provisiones de Dios incluían todo el sustento necesario, tanto alimento como agua, que Israel necesitaría durante su travesía de 40 años por el desierto. Éxodo 16, 12-15 muestra que Dios hizo esto en forma de maná y codornices. En Éxodo 3 y 25, Dios dio a los israelitas agua limpia para beber. Otra provisión del Señor fue el propio tabernáculo, que representaba la purificación de los israelitas de sus pecados mediante ofrendas a Dios. Si bien el tabernáculo es importante para comprender al pueblo judío y su relación con Dios, es un tema mucho más profundo de lo que se puede explicar en esta pregunta. Dios también dio a los israelitas la ley, incluyendo los 10 mandamientos. Dios usó la ley como una provisión para mantener a los israelitas en buena condición moral en la mente y sanos, fuertes y libres de enfermedades en el cuerpo. Finalmente, Dios los protegió de sus enemigos, los amalecitas.
El Señor proveyó para los israelitas tanto física como espiritualmente mientras vagaban por el desierto y se aseguró de darles todo lo que necesitaban para sobrevivir. El fin de los tiempos y el tercer templo. El anticristo declara que es Dios mientras está sentado en el templo. Estos dos pasajes nos ayudan a entender que el templo debe existir a la mitad de la tribulación para que el anticristo pueda sentarse en el templo. El templo debe ser construido para ese momento. Esto significa que el templo podría ser construido antes de que comience la tribulación. También podría construirse antes del rapto. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es que el templo podría construirse antes o después del rapto, pero el templo se construye antes de que el anticristo se declare a sí mismo como Dios. Jesús les abrió los ojos y el corazón a la verdad de la santa palabra de Dios. La Biblia se lee desde Génesis hasta el final de Apocalipsis, cuando Jesús regresa por segunda vez para evitar que la humanidad se mate y toma el control de la tierra para reinar durante 1000 años. Luego Jesús hará un cielo y una tierra nuevos. Aleluya. Jesús es la única esperanza para el mundo. Con el nacimiento de la novilla roja se cumple uno de los prerequisitos más importantes para la construcción del tercer templo. La Biblia enseña claramente que un nuevo templo, el tercer templo, se construirá en algún momento para que se cumplan una serie de profecías relativas a la segunda venida de Cristo. La Biblia afirma que el tercer templo estará allí durante el período de la gran tribulación. El profeta Daniel se refiere a este templo cuando dice que el príncipe que ha de venir, es decir, el anticristo, entrará en él y detendrá los sacrificios a la mitad de la tribulación. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El apóstol Pablo lo menciona cuando declara que el hombre de anarquía profanará el templo entrando en él y declarándose a sí mismo como Dios. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Jesús también habló de esta abominación desoladora en su segunda venida en el discurso del Monte de los Olivos, indicando que un templo sería destruido en ese momento. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El tercer templo también se menciona en el libro de Apocalipsis cuando se le dice al apóstol Juan que lo mida. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces, la pregunta sería, ¿cuándo se reconstruirá el templo? La Biblia no revela la respuesta a esta pregunta. Todo lo que dice con certeza es que el templo existirá cuando el anticristo se revele y que estará allí en el momento de la tribulación. Dado que esto ocurrirá solo 3 años y medio después del inicio de la tribulación, algunos han concluido que es probable que el templo se reconstruya antes de que comience la tribulación, debido a la improbabilidad de completar un templo tan magnífico en un periodo de tiempo tan corto. Por otro lado, el templo puede erigirse bastante rápido porque los judíos han propuesto planes para erigir primero simplemente un templo de tienda como el tabernáculo de Moisés. El Instituto del Templo ya ha preparado todo para este propósito y ha estado entrenando a sacerdotes de la línea levítica para prepararse para esta eventualidad. La otra pregunta es la de el próximo templo solo se puede construir donde estuvieron los 2 templos anteriores, porque el lugar santísimo debe estar en el mismo punto exacto. Pero ahora hay muchas controversias sobre dónde se encontraba exactamente el último templo en el monte del templo, o ni siquiera en el monte del templo, sino al norte o al sur del mismo. La mayoría de los eruditos todavía tienen la firme convicción de que los antiguos templos estaban donde se encuentra actualmente la cúpula de la roca. Esta creencia puede ser errónea,
pero aparentemente no hay forma de probar la ubicación exacta sin realizar excavaciones arqueológicas en el monte del templo, algo que actualmente está prohibido tanto por los musulmanes como por las leyes nacionales. Si el tercer templo ha de construirse donde ahora se encuentra la cúpula de la roca, entonces esa estructura musulmana debe ser retirada primero, ya sea por el hombre o por Dios. Podría, por supuesto, ser reducida a cenizas por un misil o por un terremoto. Nadie sabe. Un grupo creciente de cristianos, no obstante, tiene una gran pasión por el tercer templo. Algo podría suceder para crear una oleada de orgullo nacionalista que exigirá un nuevo templo. Este evento catalizador podría ser el descubrimiento del Arca de la Alianza o quizás en un sitio de excavación cercano o un evento político que se produzca. Existe la posibilidad de que los antiguos templos no estuvieran ubicados donde actualmente se encuentra la cúpula de la roca. Hay fuertes evidencias de que su ubicación estaba al norte de la cúpula y que el altar de sacrificios dentro de la cúpula era el que Salomón construyó en medio del atrio para manejar los miles de sacrificios especiales que ofreció al Señor el día en que se dedicó el primer templo. Si es así, entonces el tercer templo podría construirse al norte de la cúpula de la roca, dejando la cúpula en el atrio de los gentiles. Esta podría ser la solución que el anticristo proponga cuando negocie la paz entre judíos y árabes. Todavía no estamos seguros. El nacimiento de la nueva novilla roja, que aún debe ser confirmada como una candidata adecuada para la ofrenda sacrificial, cumplió un prerequisito importante para la construcción del tercer templo, que definitivamente estará allí en los últimos tiempos, según el Antiguo y el Nuevo Testamento. El templo podría erigirse al principio de la tribulación en forma de templo-tienda como el tabernáculo de Moisés, con una estructura más permanente construida eventualmente alrededor y sobre él. El anticristo profanará este templo a mitad de la tribulación. El tercer templo será destruido en la segunda venida de Jesucristo. Y aparecerá el cuarto templo desde el cual Jesús reinará sobre toda la tierra. Se describe en detalle en Ezequiel 40:46. Las palabras del Señor resuenan fuerte y claro. Un pequeño detalle. Sin embargo, cuando se examina y armoniza cuidadosamente, puede infundir mucho significado, sentido e instrucciones a aquellos que siguen su palabra. Alabado sea el Señor y que venga muy pronto. Si los cristianos son raptados y el templo no existe en Jerusalén, entonces el templo se construirá durante la primera parte de la tribulación que sigue. Sobre la reconstrucción, algunos creen que no importa. Continúen siendo más como Cristo cada día, cada hora, cada minuto. Hemos tenido muchas victorias por la gracia de Dios. Toda alabanza a nuestro Rey inmortal y Salvador, Jesucristo, nuestro Señor. Vamos, gente, sin retirada, sin rendición. El Mesías nunca perdió el control de la tierra ni de su gente. Hará todo lo que quiera, justo a tiempo. La verdad es que Jesús es el nuevo pacto y el nuevo templo. Nadie irá al Padre sin pasar por él. Él también fue el sacrificio final. El arrepentimiento diario continuo es el camino y la verdad es el sendero. Dios está reuniendo a su pueblo de nuevo en Israel. Más de 3 millones de judíos han dejado sus hogares y han emigrado a Israel. Un movimiento conocido como hacer Alá. Bíblicamente, mudarse a Israel o ascender a Jerusalén se conoce como subir y marcharse es bajar. La palabra liyá significa subir o ascender. El número de europeos que realizan este movimiento también aumentará notablemente a raíz de los brotes virulentos y violentos de antisemitismo, como los que no habíamos visto desde el ascenso del Tercer Reich. Es bastante asombroso lo rápido que el mundo ha olvidado su historia, pero el pueblo de Israel ha prometido nunca olvidar y está abordando aviones de regreso a la tierra de sus padres. Pero Dios tomará su hogar. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más. Vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había echado. Los milagros de las promesas de Dios a Israel continúan desarrollándose lo bueno, lo malo y lo feo.
En muchos lugares las Escrituras nos preparan para el hecho de que Dios planeaba traer a su pueblo de vuelta a su tierra a toda costa. Con el antisemitismo descontrolándose en todo el mundo, muchos judíos ahora están decidiendo que estarían más seguros en un Israel devastado por la guerra bajo la protección de las FDI que en Europa y están escapando mientras aún pueden. Son cazados y acosados de regreso a la tierra dada a sus padres. Tal como dijo la Biblia en Jeremías 16, 15-16, la reunificación del pueblo de Dios a su tierra es una de las profecías más frecuentemente predichas en la Biblia. Ha habido judíos viviendo allí mucho antes del establecimiento del Estado, comprando propiedades y trabajando la tierra, y las olas de inmigración continúan llegando. En Isaías 11, 1, Dios prometió extender su mano para reunir a Israel por segunda vez desde los 4 puntos de la tierra. La primera vez fue desde las tierras del exilio babilónico. También sabemos por Oseas 3, 4-5 que ocurriría en los últimos días. Y Amos 9 y 15 nos dice que nunca más serán desarraigados. El primer ministro de Israel, Netanyahu, transmitió su mensaje a través de las redes sociales. Me gustaría decir a todos los judíos de Europa y a los judíos de todas partes, Israel es el hogar de todo judío. Israel se está preparando y pidiendo una inmigración masiva desde Europa. Pase lo que pase, los hijos de Dios volverán a casa. Dios es fiel a todas sus promesas y a su pueblo del pacto Israel. Mientras observamos con tristeza los acontecimientos que sacuden el mundo, sabemos que nuestro Dios soberano todavía tiene el control. Él continúa llevando a cabo sus planes y propósitos, atrayendo todas las cosas hacia sí mismo. Llegará un momento, tal como Yeshua predijo, en que el pueblo judío finalmente clamará desde la tierra de Israel para dar la bienvenida a su Mesías. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Debido a que los antiguos israelitas cayeron en cautiverio por sus pecados y perdieron su prominencia nacional, muchos se han preguntado, ¿qué les espera a sus descendientes? En realidad, la Biblia revela que les espera un futuro brillante a estos pueblos. Cuando Cristo regrese a la tierra y establezca el reino de Dios, restaurará a un Israel arrepentido a su posición de liderazgo en el mundo. Un pueblo humilde y obediente servirá entonces en la capacidad que Dios les destinó. En verdad, en el camino para proteger y reunir a su pueblo de vuelta a la patria de Israel, Dios siempre extenderá su mano para protegerlos, permitiendo al arcángel Miguel estar siempre a nuestro lado y apoyarnos. Dios está ahí para todos, pero el amor de Dios es infinito. Da la bienvenida a todos, incluidos los no israelitas. Mientras Dios eligió trabajar con la antigua nación de Israel, esta decisión no excluyó a personas de otras naciones gentiles de llegar a comprender a Dios y servirle. Dios instruyó a los antiguos israelitas que debían respetar a los pueblos de otras nacionalidades que venían a vivir entre el pueblo escogido de Dios. En cuanto a la observancia de la Pascua, Dios dijo, y cuando un extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua a Jehová, senle circuncidados todos sus varones. Y entonces se acercará y la celebrará, y será como uno de los nacidos en la tierra, pero ningún incircunciso comerá de ella, mostrando equidad para todos. Dios continuó, una misma ley habrá para el natural y para el extranjero que morar entre vosotros. Más tarde, Dios añadió, no maltratarás al extranjero, ni lo oprimirás. Porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Cuando el Espíritu Santo fue otorgado a los seguidores de Jesús y la Iglesia del Nuevo Testamento fue establecida en el día de Pentecostés, las personas en esta congregación inicial eran inicialmente judíos, descendientes de Judá, una de las 12 tribus que componían el antiguo Israel. Debido a que Dios había elegido específicamente y trabajado con sus antepasados y ahora continuaba haciéndolo, se entendían a sí mismos como parte de la comunidad de Israel, lo que les daba acceso a los pactos de promesa de Dios. Estos judíos, que fueron los primeros cristianos, no entendían completamente que Dios también iba a traer a los gentiles a la iglesia a través de una milagrosa concesión del Espíritu Santo a un gentil llamado Cornelio y su casa. Así como Dios lo había hecho previamente con los judíos en el día de Pentecostés, Pedro y los miembros de la Iglesia del Nuevo Testamento llegaron a comprender que Dios ahora también estaba llamando a personas de diferentes orígenes étnicos.
Durante siglos, Jerusalén ha estado en el corazón mismo de la profecía, un cruce sagrado donde el cielo roza la tierra y las palabras antiguas resuenan por las calles de piedra. Pero, ¿qué pasaría si te dijéramos que algo extraordinario, algo más allá de la imaginación se está desarrollando una vez más? En las últimas semanas, una serie de signos misteriosos han capturado la atención mundial, pero ninguno tan impresionante como lo que acaba de ocurrir sobre la ciudad santa. Testigos afirman haber visto a Jesús, sí, a Jesús apareciendo en los cielos sobre Jerusalén, no en forma humana como podríamos esperar, sino como una luz radiante que atraviesa las nubes acompañada de seres angelicales y un rugido similar a un trueno que silenció barrios enteros. Los lugareños informaron haber visto un rayo brillante que no parecía provenir de la tierra. Algunos dijeron que parecía que el cielo mismo se estaba abriendo. Otros sintieron temblar sus corazones mientras caían de rodillas, llorando sin siquiera saber por qué. Ahora señales similares han comenzado a resonar mucho más allá de Israel, sacudiendo a los científicos hasta la médula. ¿Podría ser esta una advertencia divina, una última llamada de atención? Está Dios hablando más fuerte ahora que nunca. Si estas preguntas agitan algo en tu espíritu, no estás solo. Dale me gusta a este vídeo si tu corazón siente un cambio. Suscríbete para más revelaciones que el mundo necesita escuchar y comenta abajo con las palabras ven, Señor Jesús. Juntos permanezcamos despiertos. Seamos la generación que escucha la extraña luz sobre Jerusalén. El sol apenas se había hundido tras el horizonte de Jerusalén, pintando la ciudad con su habitual crepúsculo cálido, hasta que algo inesperado sucedió. La luz no se desvaneció, se intensificó. Lo que comenzó como un sutil resplandor pronto se transformó en algo mucho más allá de la explicación natural. Sobre la cúpula de la roca, un brillo dorado comenzó a hincharse en el cielo. Al principio, muchos pensaron que era un truco del sol poniente, un reflejo en las nubes, pero luego comenzó a moverse, creciendo, pulsando, titilando. No proyectaba sombras, proyectaba silencio. Las conversaciones se desvanecieron, los pájaros callaron. La atmósfera misma se sintió suspendida en asombro. Los testigos dicen que era una luz que no solo brillaba, buscaba, se metía en ellos agitando emociones que no podían explicar, cálidas, puras, vivas. Entonces, a medida que el resplandor alcanzó su máxima intensidad, las figuras comenzaron a emerger de su centro. No descendieron, no volaron, simplemente aparecieron como si salieran del mismo tejido del cielo. En el corazón de esta visión se encontraba un hombre vestido de blanco irradiando paz. Sus brazos estaban extendidos no como un gobernante que exigía lealtad, sino como un pastor que acogía a sus ovejas. Los que estaban cerca jadearon. Algunos se desplomaron de rodillas con lágrimas cayendo sin previo aviso. Un hombre fue susurrado una y otra vez, Jesús. A su alrededor había seres de luz, ángeles. Eran altos, inmóviles, envueltos en vestiduras que brillaban como galaxias. Su presencia abrumadora pero suave. No hablaban, pero su silencio rugía con propósito. Era como si el cielo se hubiera desgarrado y hubiera permitido a los vigilantes del cielo avanzar. Lo que sucedió a continuación confirmó que no era un evento ordinario. Un sonido resonó, no un trueno, no maquinaria, sino un tono profundo y vibrante. Algunos lo llamaron trompeta, otros dijeron que era un gemido del propio cielo. Suena como una trompeta. Sea fuera lo que fuese, congeló el momento. El tiempo pareció contener la respiración. Esta no fue una visión vista por unos pocos. Múltiples testigos presenciales, incluidos turistas, rabinos, niños y escépticos, describieron el mismo momento, la misma luz, el mismo hombre. Pudo haber sido realmente el Hijo de Dios apareciendo de nuevo, no en secreto, sino en el cielo sobre el lugar más disputado y sagrado de la tierra. Esta aparición ha desencadenado desde entonces una ola de reacciones globales, movimientos de oración y sueños proféticos. Como exploraremos en las próximas secciones, esto podría ser solo el principio.
El extraño sonido, Jerusalén inclusiva. Esto fue solo el principio, porque lo que sucedió después en la misma colina donde Jesús una vez caminó, no solo sacudiría la tierra, sino los corazones de quienes lo presenciaron. Antes de que apareciera cualquier figura en los cielos, algo extraño ya se estaba desarrollando sobre Jerusalén. Comenzó con una sola estela de luz plateada, delgada y afilada que atravesaba el cielo nublado sobre el monte del templo. No era rápida como un meteoro, no se consumía en un destello. En cambio, se movía lentamente, deliberadamente, casi como si fuera guiada por una mano invisible. Trazó un arco perfecto en el horizonte y luego se desvaneció en el silencio. La noche siguiente, los cielos se iluminaron de nuevo, pero esta vez la luz no se desvaneció, se multiplicó. Grupos de orbes luminosos comenzaron a aparecer en lo alto sobre la ciudad vieja. Algunos flotaban como estrellas distantes, parpadeando débilmente. Otros pulsaban intensamente, moviéndose juntos en patrones demasiado precisos, demasiado sincronizados para ser una casualidad. Se deslizaban, no se lanzaban por el cielo nocturno, tejiendo en el aire lo que algunos describieron como una coreografía lenta y celestial. No parpadeaban como aviones comerciales, no zumbaban como drones, de hecho no hacían ningún sonido. Pero entonces llegó el sonido. Al principio apenas se notaba una vibración baja, metálica, suave, como si las piedras de la ciudad misma estuvieran zumbando. Luego, gradualmente creció, elevándose a un único tono lúgubre que permanecía en el aire como una trompeta, pero no una hecha por manos humanas. Los testigos presenciales describieron el tono no como algo que oían, sino como algo que sentían. No entraba por los oídos. Pulsaba en el pecho un zumbido profundo y resonante que despertaba algo antiguo e inarticulado. Superpuesto a él había algo más, un canto distante, armonioso, no palabras, sino sonido con forma de propósito. Los reunidos en el Monte de los Olivos observaron en silencio atónito cómo las luces danzaban sobre sus cabezas. Algunos informaron que las luces descendían suavemente hacia la ladera, sin tocar nunca el suelo, pero envolviendo el paisaje en lo que un hombre llamó una llama que no quemaba. Otro lo describió como ser envuelto por la luz, vivo, consciente, observando. Los niños lloraban, los ancianos se arrodillaban. Algunos levantaron las manos en alabanza silenciosa. Este no era un cielo ordinario, ni un simple fenómeno meteorológico, ni una nave militar mal identificada. Era algo más, algo sagrado. Todo esto sucedía en el mismo lugar donde las Escrituras dicen que Jesús regresará, donde sus pies volverán a tocar la tierra. Muchas personas creen que este zumbido es el sonido de una trompeta, pero algunos objetan diciendo que el sonido de la trompeta será más fuerte y claro, mientras que el zumbido es bajo, dando la sensación de que suprime algo. Pero aquellos que opinan que es una trompeta piensan de manera diferente. Dicen que aunque este sonido no es claramente el sonido de una trompeta, porque no se puede escuchar con claridad, ¿cómo sabes que no es el sonido de una trompeta? Tal vez nos está permitiendo escucharlo de una forma diferente. Si este es realmente el sonido de una trompeta, entonces es muy probable que sea una señal de los últimos días. Cuando Dios dio la ley en el monte Sinaí, su presencia fue acompañada por un sonido de trompeta muy fuerte, haciendo que todos en el campamento temblaran. Más tarde se intensificó y el sonido de la trompeta se hizo más y más fuerte. El rapto de la iglesia ocurrirá en un momento en que sonará la trompeta. Los muertos serán resucitados sin perecederos y nosotros seremos transformados. Jesús dijo que en su segunda venida enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y recogerán a sus escogidos de los cuatro vientos. Jesús también habló de eventos temibles y grandes señales del cielo. Durante la tribulación hay 7 ángeles que tenían las 7 trompetas. Cada vez que uno de estos ángeles toca una trompeta, un nuevo juicio cae sobre la tierra. Aquellos que buscan un presagio del fin de los tiempos a menudo se refieren a las trompetas del cielo como las trompetas del Apocalipsis. Sin embargo, sabemos que estos sonidos, sean cuales sean, no son la última trompeta mencionada en 1 Corintios 3 y 52, porque el rapto aún no ha ocurrido.
También sabemos que los sonidos no pueden ser las 7 trompetas de Apocalipsis porque la tribulación aún no ha llegado. Las explicaciones más probables para las trompetas del cielo bíblicamente serían que son naturales o hechas por el hombre. Ya sean estos sonidos no identificados obra de bromistas, el efecto de cambios en el campo magnético de nuestro planeta o la evidencia de un siniestro complot global, el hecho es que simplemente no lo sabemos. Nadie sabe con certeza qué papel, si acaso, tendrán las trompetas celestiales en los últimos tiempos. Lo que sí sabemos es esto. Los días previos al rapto se caracterizarán por una creciente maldad y una enseñanza falsa generalizada. Después del rapto, el engaño y la maldad se agudizarán aún más. La única manera de escapar de esta confusión es nacer de nuevo y vivir en la esperanza de la inminente venida de Jesucristo para la Iglesia. La puerta sellada se está moviendo. Otra señal ocurrió en Jerusalén. Durante casi 5 siglos, la puerta oriental, la única puerta que conduce directamente al monte del templo, ha estado sellada. Nadie ha entrado, nadie ha salido. Ha permanecido cerrada, intacta y olvidada por muchos. Pero ahora algo está cambiando. El sello está comenzando a romperse, el silencio está siendo desgarrado. Lo que hay detrás puede revelar el momento que hemos estado esperando, el regreso del Rey. Durante miles de años, los creyentes han observado, orado y esperado. Los profetas hablaron de este momento. Las Escrituras lo señalaron. Hoy la puerta que ha detenido la historia está empezando a moverse. La ciudad vieja de Jerusalén está rodeada por una muralla que contiene 8 puertas principales. En sentido contrario a las agujas del reloj, desde la puerta más al norte están la puerta de Herodes, la puerta de Damasco, la puerta nueva, la puerta de Jaffa, la puerta de Sión, la puerta del estiércol, la puerta oriental y la puerta de los leones. La puerta oriental que da al monte de los olivos al otro lado del valle del Cedrón es única en el sentido de que está completamente sellada. En hebreo es la puerta de la misericordia. Actualmente es la puerta más antigua de la ciudad vieja, habiendo sido construida en el siglo VI o VII. Además es la puerta que da acceso más directo al monte del templo. Si una persona pudiera pasar por los arcos de la puerta oriental, estaría muy cerca de donde solía estar el templo judío. Cuando Jesús entró en Jerusalén desde el Monte de los Olivos en Mateo 21, usó una puerta en la misma ubicación que la actual puerta oriental o dorada. Según la tradición judía, el Mesías entrará por esta puerta montado en un burro blanco. Desde la destrucción del templo, los judíos acuden al muro para orar por la reconstrucción del templo y la puerta oriental. Se cree que la roca, que se encuentra dentro del santuario de la cúpula de la roca, es el lugar donde Abraham vino a sacrificar a su hijo Isaac. Esto se encuentra justo a la izquierda de la puerta, en el monte del templo o en el lado occidental. El monte del templo es sagrado tanto para judíos como para musulmanes y también para cristianos. Los judíos lo veneran como el sitio donde una vez estuvieron los 2 templos bíblicos y es el lugar más sagrado del judaísmo. La cima de la colina que domina la antigua ciudad también se conoce como el complejo de la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del Islam después de la Meca y Medina. Según el Islam, el profeta Mahoma viajó de la Meca a Jerusalén en una noche y ascendió a los cielos. El área conocida como la Puerta Dorada es una de las 8 puertas en las murallas que rodean la ciudad vieja de Jerusalén. La puerta dorada u oriental da al Monte de los Olivos y permite el acceso más directo al lugar exacto donde se encontraba el Templo de Salomón. Se llama Puerta de la Misericordia debido a su proximidad al lugar santísimo y al propiciatorio. Hasta el día de hoy sigue siendo uno de los lugares más importantes para la oración judía. Desde que Israel capturó el monte del templo en la ciudad vieja de Jerusalén durante la Guerra de los 6 días, los gobiernos israelíes han permitido que la institución religiosa jordana, el BAC, administre el monte del templo y la mezquita de Al-Aqsa. A los judíos y cristianos no se les permite en gran medida orar en el monte del templo y existen severas restricciones para los visitantes no musulmanes que desean ingresar al complejo. Israel ha declarado que toda Jerusalén es su capital indivisible.
Los palestinos quieren Jerusalén Oriental, donde se encuentra el Monte del Templo, como capital de un estado independiente, junto con la absorción del territorio disputado de Cisjordania. Israel cerró la Puerta Dorada por orden judicial después de que activistas palestinos y miembros del movimiento islámico en Israel, Rama Norte, supuestamente la usaran para llevar a cabo actividades políticas en el Monte del Templo. El cierre prolongado de un área cercana a la Puerta Dorada ha encendido las tensiones entre palestinos e israelíes. Altos funcionarios israelíes y jordanos mantuvieron conversaciones en un esfuerzo por poner fin al conflicto sobre un área religiosa en disputa en el Monte del Templo en Jerusalén muchas veces. Pero aún así no funcionó. Jordania ofreció que el sitio se cerrara para renovaciones a largo plazo. Si bien los israelíes estuvieron de acuerdo, insistieron en que primero debía cerrarse sin que se realizaran renovaciones, como una declaración de autoridad israelí. Este desacuerdo, según se informó, llevó a la ruptura de las conversaciones. Una decisión israelí de instalar detectores de metales en las entradas al complejo provocó semanas de enfrentamientos. El BR abrió el sitio y los fieles palestinos comenzaron a usarlo como mezquita. A pesar de los intentos israelíes de mantener el área sellada, el BAC ha desafiado repetidamente el cierre convocando y organizando protestas de oración en el área que a menudo estallaron en enfrentamientos con la policía. Recientemente ha habido una preocupación aún mayor debido al conflicto en curso entre Israel y Hamas en Gaza. Hamas nombró el ataque Operación Inundación de Al-Aqsa en honor a la mezquita en la cima del Monte del Templo y los grupos armados respaldados por Irán en otros países que se han unido al conflicto también incluyen referencias a Jerusalén en sus mensajes. La Puerta Oriental fue finalmente sellada por el sultano otomano Solimán. Pero antes de esta época, la puerta también fue cerrada por los musulmanes, luego reabierta por los cruzados y luego amurallada de nuevo por Saladino, el primer sultán de Egipto y Siria y fundador de la dinastía ayubí. La cara exterior de la puerta, tal como permanece desde el siglo XV, es una doble entrada sellada que conduce a dos agujeros abobados. Aunque la fachada de la puerta tiene una apariencia del siglo X, antes de que veamos grietas en la pared o escuchemos piedras moverse en el silencio, algo comienza en lo invisible. Durante miles de años, Dios ha revelado una verdad consistente. Los movimientos espirituales a menudo preceden a los físicos. Antes de la inundación, Noé escuchó la advertencia de Dios. Antes de que Israel entrara en la tierra prometida, el pueblo fue llamado a preparar sus corazones. Y antes de que Jesús resucitara de la tumba, la tierra tembló y el velo del templo se partió en dos. El patrón es claro. Cuando Dios se mueve, a menudo comienza en el espíritu antes de revelarlo en la carne. Es por eso que debemos tomar en serio lo que está sucediendo alrededor de la Puerta Oriental. Para el transeúnte promedio, la puerta sellada podría parecer nada más que parte de un antiguo muro de la ciudad. Está en silencio, inmóvil, encerrada tras la piedra y el tiempo. Pero últimamente ese silencio está empezando a sentirse más tenue, como si algo estuviera presionando desde el otro lado. La gente ha informado de cosas pequeñas y sutiles, vibraciones bajo los pies mientras oraban cerca de la puerta, suaves cambios en las piedras bien compactadas o incluso escuchar sonidos débiles y amortiguados desde dentro del muro. ¿Son estos efectos naturales? Tal vez, pero tal vez no. Tal vez sean advertencias o mejor aún invitaciones a mirar más profundo, a prestar atención, porque en la Biblia a menudo son las señales más pequeñas las que preceden a las revelaciones más grandes. Hebreos 11:3 nos recuerda, por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso significa que lo que estamos presenciando, incluso si parece insignificante en la superficie, podría ser el eco de algo mucho más grande que sucede más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. El movimiento de la Puerta Oriental puede no tratarse de sacudir piedras, puede tratarse de sacudir corazones. Dios no necesita un terremoto para hacer una declaración. A veces habla en susurros, como cuando Elías escuchó su voz, no en el fuego, no en el viento, no en el terremoto, sino en una voz suave y apacible. La puerta no tiene que abrirse de golpe con un trueno para anunciar algo divino.
El lento movimiento del polvo, el profundo rumor de expectación en los corazones de los creyentes, ese puede ser el sonido de trompeta que estábamos destinados a escuchar. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Significa que ahora es el momento de observar, escuchar y prepararse. Si las señales espirituales están apareciendo primero, si la antigua puerta que ha permanecido en silencio durante casi 500 años está comenzando a agitarse, entonces debemos hacernos una pregunta urgente. ¿Estamos listos no solo para presenciar algo histórico, sino para recibir algo santo? El Rey viene y antes de que el mundo lo vea llegar, el Espíritu ya está declarando su acercamiento. Los corazones se agitan. Las piedras se mueven.